Cuestiones que se plantean. En relación con los antecedentes expuestos, se plantean las siguientes cuestiones jurídicas. Explicar la posición jurisprudencial sobre la nulidad y anulabilidad de acuerdos societarios. Asimismo, también explicar la posición jurisprudencial sobre la validez e ineficacia de los acuerdos societarios. Fundamentos jurídicos. El artículo 38 de la Ley General de Sociedades establece que son nulos los acuerdos societarios que, uno, son adoptados como omisión de las formalidades de publicidad prescritas. 2, contrarios a las leyes que interesen al orden público o las buenas costumbres. 3, contrarias al estatuto o pacto social. O 4, las que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios. A continuación se detallarán los numerales 3 y 4 del mismo. Con referente al numeral número 3, el establecimiento de la nulidad de los acuerdos sociales, cuando sea contrario al contrato de sociedad, no hace más que reforzar la concepción normativa del negocio, al establecer que una norma privada de menor jerarquía debe adecuarse a una de mayor jerarquía a fin de no devenir en nula. Referente al numeral número 4, resulta extraño que se haya establecido como supuesta nulidad este punto, ya que en dicho caso lo que corresponde establecer como remedio es el resarcimiento por los daños causados a través de la adopción de un acuerdo social en lugar de determinar la nulidad del mismo. Teniendo en cuenta que no se ha establecido un supuesto similar al establecido en el artículo 151 de la Ley General de Sociedades, puede interponerse demanda de invalidez por causal de nulidad y anulabilidad previstas en el Código Civil respecto de aquellos tipos sociales que no sean la sociedad anónima. Dicho esto, se ve reforzado debido a que la protección a terceros no se encontraría justificada en los supuestos de invalidez de los acuerdos sociales adoptados en aquellas sociedades que no son sociedades anónimas, debido a que las mismas no ameritan la protección que se dispensa a la sociedad anónima debido a su importancia económica y a los diversos intereses que hay alrededor de la misma. En el segundo punto, el tema de la validez lo podemos encontrar en el artículo 38 de la Ley General de Sociedades, ya que este hace referencia a la obligatoriedad de formalidades de la publicidad prescritas, contrarios a la ley que interesan al orden público o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios, como también es necesario que previamente se haya modificado el pacto social o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias. Por otro lado, en los artículos 139, 150 y 151 nos mencionan las causas de la invalidez de los acuerdos societarios, teniendo en cuenta de que si se incurren a ellos, el acuerdo definitivamente no se considerará válido. Respecto a la ineficacia de los actos societarios, como su nombre indica, no producen efectos jurídicos que se buscaban conseguir. Es una consecuencia de alguna irregularidad del acto societario, sea esta intrínseca o extrínseca. La primera se refiere al defecto de algún elemento por el cual el acto podría ser considerado válido. Es decir, cuando un acto societario es inválido, su consecuencia es la ineficacia. Este tipo de ineficacia intrínseca o estructural está relacionada con la nulidad y anulabilidad. Cuanto a la segunda, la ineficacia extrínseca o funcional implica que el acuerdo societario se haya realizado perfectamente, sin ningún vicio o defecto de su creación, pero que por causa externa tenga que dejar de surtir efectos. Por ejemplo, cuando el acuerdo en determinado momento se vuelve perjudicial solo para una de las partes. Para concluir, la nulidad se refiere a la omisión en los acuerdos societarios de ciertas formalidades prescritas, y estas pueden ir en contra de la ley, del interés público o de las buenas costumbres. En cambio, la anulabilidad es una causal, una razón por la cual la jurisprudencia determina que los socios pueden impugnar un acuerdo. Como hemos visto, la nulidad está muy relacionada con el tema de validez, porque esto también implica que el acuerdo esté por sí mismo mal estructurado u omita alguna formalidad, que a su vez se relaciona con la ineficacia intrínseca. La jurisprudencia societaria no regula una ineficacia como sí lo hacen las leyes civiles, sino que el mecanismo que les da a los socios para deshacerse de acuerdos que los afectan o que omiten causales importantes en la estructura es la impugnación. ¿Esto por qué? Porque el mecanismo en sí mismo, valga la repetición, para crear acuerdos en una sociedad son mucho más complejos, requieren de muchas más personas, muchas más participaciones que un contrato civil común. Entonces, cuando un socio encuentra que un acuerdo es abusivo consigo
como calidad de accionista o como calidad de socio, incluso si en un primer momento no lo fue, o si encuentra que un acuerdo carece de alguna formalidad prescriptiva, la solución que da la Ley General de Sociedades es impugnar judicialmente el acuerdo. Es decir, va y demanda ante un juez el acuerdo y este, de acuerdo con sus consideraciones, ve si es válido que se impugne el acuerdo o no.